Ya después de haber caminado en el mundo, no hay nada, simplemente todo lo mejor lo tenemos en la iglesia a la luz del mundo. Me llamo Luz Ángela Obando, nací en Santuario de Risaralda, Colombia en el año 1983, tengo 30 años y hace 8 años que vivo en París y que persevero en la iglesia a la luz del mundo. Conocí la iglesia por medio de mi familia, primero se bautizaron mis abuelos, luego mis tíos y por último mi madre, y fue por ese medio que yo conocí la iglesia. Después de haberme bautizado, al año yo recibí la promesa, pero mi mamá se apartó y la vida con ella no era muy fácil. En el año 2006 llegué a París sin conocer familia, no conocía a nadie. A los 2 meses de haber llegado a París me descubrieron una enfermedad muy grave, me descubrieron que tenía cáncer. En ese momento fue donde llamé a mi madre y le expliqué la situación por la que le estaba pasando. Y desde ahí mi mamá también empezó a buscar la iglesia y a arrepentirse y los hermanos, buscó unos hermanos en Cali, donde crecimos, y los hermanos de allí le dieron un teléfono de los hermanos de España y ahí fue donde localizaron al hermano David del sur de Francia y el hermano mandó un obrero para que me visitara y para que me hablara de la palabra de Dios. Y fue exactamente un 14 de agosto en una Santa Cena que mi mamá me decía, habla con Dios, dile que te ayude. Y fue en ese momento, siento yo que fue la oración del siervo de Dios, la oración que hace por aquellos que se apartan de la iglesia, donde empecé a entender y a suplicarle a Dios de que me diera otra oportunidad para servirle y para continuar en la iglesia. Cuando el obrero venía al hospital a visitarme, él llorando me decía, hacía unos meses el siervo de Dios había estado en París y me contaba un testimonio, me decía que yo sé que cada que el siervo de Dios va a un país, él hace una oración para que Dios toque los corazones de aquellas personas o de aquellos hermanos. Y decía el obrero, ¿y a ti te ha dejado esa oración del siervo de Dios? Ha dejado semilla porque unos meses antes que tú llegaras, él ya vino. Bueno, la iglesia es todo para mí. Ya después de haber conocido el mundo, de haber vivido en el mundo, ya veo que en la iglesia es donde tenemos todo, tenemos la felicidad, tenemos protección, tenemos alegrías. En el mundo no nos deja sino tristezas y desengaños y mucho dolor. En la iglesia tenemos amor, tenemos felicidad y sabemos que tenemos la oración del siervo de Dios y que tenemos a nuestro Dios que está a cada momento cuidándonos y velando por nosotros. Ya después de haber caminado en el mundo, no hay nada, simplemente todo lo mejor lo tenemos en la iglesia a la luz del mundo. Y siempre mi deseo era de algún día ir a conocer al siervo de Dios. En el año del 2009, para un cumpleaños del siervo de Dios, Dios me dio la bendición de poder ir al cumpleaños del siervo de Dios. Había un hermano que empezó a decirle unas palabras muy hermosas al siervo de Dios. Y me acuerdo mucho que en ese momento yo miraba al hermano y yo le decía al Señor, pero el siervo de Dios se merece más porque ha hecho más para nosotros. Nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, nos ha dado todo. Y cuando de repente miro al siervo de Dios y veo cómo se le hacía una corona en su cabeza y se le borraba su rostro, y escuchaba en ese momento cómo la iglesia de Dios glorificaba y sentía mucha bendición por aquella manifestación. Yo en ese momento no creía lo que estaba viendo. Apóstol de Jesucristo, desde París, Francia, le deseamos un feliz 50 aniversario.
Usted ha dado mucho a este país, nos ha dado cariño, nos ha dado su amor, nos ha dado sus lágrimas, nos ha dado sus ánimos para seguir adelante. Somos de usted, le amamos con todo nuestro corazón. Antes, cuando yo estaba en el hospital y venía el hermano obrero a visitarme, hacíamos las oraciones en un magdo o las hacíamos en un parque, o ya como a los meses pudimos encontrar un cuartito donde podíamos hacer la oración, hasta que el siervo de Dios compró el templo de aquí en París. Ahora, gracias a Dios y gracias al amor del siervo de Dios, tenemos un templo donde podemos alabar a nuestro Dios sin que nadie nos moleste y sin que nadie nos diga nada, porque tenemos toda la libertad para adorar a nuestro Dios.